Saludo de nuevo. ¿Quiénes de aquí son game designers o diseñan su propio juego? Bien. ¿Quiénes de aquí son programadores? Que no tienen nada de artistas. ¿Quiénes de aquí se consideran artistas? Exacto. Uno, ok, dos o tres. Ahora sí, ¿quiénes son programadores que no se consideran artistas? Que saben que no tienen como que mucho. ¿Y quiénes sí son programadores y se consideran también artistas? Ok, tenemos de todo aquí en el salón, perfecto. Bueno, mi charla es principalmente para esas personas que, digo, yo mencioné programadores, pero pueden ser también de cualquier otra rama, personas que eh, son técnicos, ¿verdad? Y no tienen como esa mentalidad de diseño, de arte, ¿verdad? En mi caso, yo empecé, ¿verdad? Tratando de hacer videojuegos, pero llegué a un punto donde yo estaba bloqueado, ya yo no sabía cómo diseñar mis juegos, cómo se hacía eso de ser creativo, ¿no? Yo no soy creativo, o sea, yo lo que estudié fue programación, digo, ingeniería. Básicamente eso, yo voy a hablarles de eh, cómo ser creativo, ahora sí, creatividad para no creativos, cómo poder llegar a ser creativo eh, cuando tú no lo eres, ¿verdad? Cuando tú se supone que no lo eres. Las personas que ya son creativas posiblemente que ellos encuentren alguna que otra técnica interesante. Entonces, arrancamos. Perfecto. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Marco Marmolejos, soy game developer. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Genius Plaza, que es una plataforma de desarrollo bueno, una plataforma educativa. Yo trabajo en el departamento de juegos educativos. Aparte de eso, también he trabajado en una startup americana llamada Storytime Studios, desde aquí, ¿verdad? Remoto. Y trabajé también o hice juegos para una empresa llamada Spiel Games en Europa. Actualmente coordino la comunidad de desarrolladores de videojuegos y también soy padre de un niño de 4 años. Interesante. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que nosotros tenemos para inventar o crear. Eh, Desde el punto de vista de los videojuegos, bueno, la creatividad surge cuando tú combinas ideas eh, y lo pones en un contexto nuevo. Por ejemplo, ustedes saben el vidrio, por ejemplo, se inventó hace muchísimos años. Después de que se inventaron, el que descubrieron, ¿verdad?, cómo crear el cristal, el vidrio. Más adelante encontraron que dándole cierta forma, si es convexo o cóncavo, pues entonces se puede, como que la imagen puede verse un poco más grande o más pequeña. Entonces luego surgieron los telescopios. Luego más adelante surgieron también los microscopios, hasta que eventualmente de ese cristal que inició, ¿verdad? Muchos años después, se inventaron la fibra óptica. O sea, todo fue como que un proceso donde primero se inventaron una cosa, muchos años más para adelante, a partir de ahí se inventaron otra cosa y así muchos años más adelante hasta que cogieron eso que ya existía y lo pusieron en otro contexto. O sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que ese primer cristal que se inventaron se convirtiera en una fibra óptica. Entonces, ¿de dónde surgen las ideas? Hay un concepto interesante que yo encontré por internet que se llama cuenta bancaria eh, creativa, donde tú colocas o haces depósito dentro de esa cuenta y haces retiro. Entonces, la idea es la siguiente. Para tú llenar esa cuenta bancaria de la creatividad, ¿verdad? Tú necesitas depositar una serie de cosas. Por ejemplo, qué sé yo, libros, películas, shows de televisión, caricaturas, historias que has leído, juegos de mesa que tú has jugado, cosas que admiras, cosas con las que creciste, qué sé yo, rodearte, por ejemplo, del trabajo de otras personas que te inspiran. Y mucho, o sea, muy importante, historias y experiencias reales que hayas tenido en el mundo, ¿verdad? Real. Entonces, estas son muchas de las cosas que a mí me han gustado, ¿verdad? Con las que yo he crecido y cosas que a mí me inspiran, cosas que yo quiero tomar, ¿verdad? Pedacitos de esas para yo ponerlas en los juegos que voy a hacer o que quiero hacer. Entonces, al final de cuentas, después que tú haces tu depósito en esa cuenta bancaria, vamos a decir que esa cuenta bancaria es como un listado, un espacio, digamos, en tu mente donde tú colocas todo eso. Para tú retirar de esa cuenta bancaria, lo que tú haces es que tú eh,
son las interpretaciones que tú le haces, esas cosas que tú pusiste en esa cuenta bancaria, las que tú tomas entonces para tú unirlas o utilizarlas dentro de tus creaciones, dentro de tus diseños, dentro de tus juegos, dentro de tus dibujos, lo que sea que tú vayas a crear. Entonces, hay algo que quiero que quede, que dejar claro, ninguna idea nace de la nada. Muchas veces las personas creemos que, bueno, yo por ejemplo que no era creativo, ¿verdad? Veo a una persona que sí es creativa y yo le pregunto, mira, ¿y de dónde salen tus ideas? Y dice, bueno, mis ideas salen de la mente. Yo soy creativo, ¿eh? Pero ¿qué sucede? O sea, realmente ninguna idea nace de la nada, sino que todas las ideas nacen de algo que ya existía. Lo que pasa es que eso sucede tan a nivel inconsciente que uno no se da cuenta, uno simplemente se le ocurre una idea un día y dice, wow, mira, qué brillante soy, se me ocurrió esta idea. Pero realmente fue que quizás en algún momento vio algo y hoy está viendo otra cosa y de repente su mente se recordó eso que había ahí y cuando lo conecta con eso que está viendo ahora, crea una conexión y en ese momento esa conexión que se crea en el cerebro produce esa idea. Entonces, es algo que ocurre cuando se conecta, ¿verdad? Algo existente con otra cosa que quizás que lo transforma de alguna manera. Entonces, las ideas no son como ocurrencias que vienen de la nada, sino que vienen siempre formadas de algo que ocurrió anteriormente. O sea, la innovación es progresiva. Ninguna idea nace de la nada. Y le quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes conocen el juego Angry Birds. Angry Birds surgió de un juego llamado Cross the Castle. Ese juego existía antes de Angry Birds y era muy popular en web. Lo que hicieron la gente de Rovio fue que ellos simplificaron el juego. Miren, por ejemplo, esa interfaz. Esa interfaz se ve complicada, pero Angry Birds no tiene eso, o sea, es más simple. Aparte de eso, también mejoraron los gráficos para hacerlo más appealing a niños o a todo público, mejor dicho. Entonces, esas fueron las mejoras que le hicieron, pero la mecánica ya existía. O sea, ellos no innovaron tanto, ellos lo que hicieron fue que mejoraron otro producto ya existente. Y posiblemente Cross the Castle también vino de otro juego anterior, o sea, tomó inspiración de otro juego. Aparte de eso, también miren el caso de Minecraft. Antes de Minecraft existía Infiniminer. Lo que hizo Minecraft fue que le agregó la parte de las mecánicas de crafting, de tú poder crear cosas a partir de los bloques, pero la mecánica básica de Minecraft ya existía. Entonces, no fue una innovación como tal, sino una como progresión, ¿verdad? Otro ejemplo, el juego de Candy Crush. O sea, ya cuando salió Candy Crush había 1 millón de Conecta 3, de juegos de Match 3 Games. Entonces, antes de eso, por ejemplo, Bejeweled fue uno de los juegos más populares antes de Candy Crush. O sea, fue una progresión dentro de esa misma idea. No sé si ustedes conocen el juego de SARPBC, así era que le llamaban, SARBC. Ese juego fue previo a Rocket League. Rocket League fue o sea, ellos primero lanzaron este juego y después que lo tenían funcionando, que vieron que a la gente le estaba gustando, entonces hicieron la versión siguiente. Entonces, bueno, básicamente es eso, o sea, la progresión, o sea, nada viene de la nada, sino que viene de algo que existía antes. Entonces, quiero darles otra consideración con respecto a los juegos y a ver cómo explico este concepto. Imagínense, por ejemplo, que un juego como, qué sé yo, los FPS, que por un momento los FPS, los First Person Shooter, no son un género, sino que son un juego, ¿verdad? Entonces, el primer juego que salió de primera persona, de disparo de primera persona, fue Wolfenstein 3D. No sé si lo recuerdan. Después de ahí salió otro juego llamado Spear of Destiny. Ese juego era simplemente un reskin, era el mismo juego, pero con unos gráficos diferentes. Luego, más adelante, surgió Doom. Y después de Doom, entonces, Doom era una variación del juego de Wolfenstein y Spear of Destiny. Y luego, más adelante, entonces surgen otros juegos similares a Doom, y ya, ¿verdad? Que son los Deathmatch.
Y luego entonces es que surge el género de First Person Shooter, cuando hay un montón ya de juegos. Entonces, a la primera categoría, que es Wolfenstein en este caso, ¿verdad? Ese es el primer juego que sale con esa característica. Luego, el reskin es simplemente el mismo juego, la misma mecánica, todo funciona igual, pero con los gráficos diferentes. Luego entonces empiezan a haber variaciones. Variaciones es el mismo juego, lo único que ahora tenemos diferentes mecánicas. Quizá, ¿verdad? En vez de tener una sola arma, ahora yo puedo tener dos armas diferentes. Entonces ese cambio de arma es una variación. Es el mismo juego, se ve igual o se juega similar, pero tiene una pequeña variación. Luego, cuando hay muchas variaciones dentro de ese mismo tipo de juego, pues entonces se considera una familia de juegos. Hasta que al final ya, cuando tú tienes muchas familias, ya tú tienes entonces, se consolida el género. Eso mismo sucede, por ejemplo, con juegos como Mario, o sea, los juegos de plataforma. El primer juego pudiéramos decir que fue Donkey Kong. Y después de Donkey Kong vino Donkey Kong Jr., después entonces vino Super Mario y ahí entonces se le agrega el side-scrolling y luego entonces de esas variaciones pues se crea ya el género de platform. Entonces más o menos eso. Entonces yo quiero dejarle ahora mismo con las siguientes ideas, o sea, después de lo que acabo de hablar, ¿verdad? Primero, roba como un artista. Eso es lo primero. O sea, hay un libro incluso que se llama así, Still Like an Artist, que es, los artistas lo que hacen es eso, es que van con una libreta, ven algo que les gusta, oh, wow, me gusta esa silla, ese color, le toma una foto, lo anota, ok, ya yo sé que ese color me gusta. En otro momento, en alguna cosa que yo vaya a hacer, yo voy a usar ese color. Y la otra idea es, no trates de ser original, sea auténtico. ¿Qué significa eso? La gente por lo general, y eso era algo que me pasaba a mí, yo trataba quería hacer un juego original y entonces yo veía que ya ese juego tenía el salto, bueno, yo no quería que mi juego pudiera saltar porque ya el salto se lo habían inventado. Eh, entonces, lo que aprendí, ¿verdad? En el proceso es que el objetivo no es ser original, sino ser auténtico. Ser auténtico significa yo voy a tomar las cosas que solo a mí me gustan, las cosas de esa cuenta, ¿verdad? De la creatividad, todas esas cosas que a mí me gustan, de ahí yo voy a sacar eso, ¿verdad? Y lo voy a poner dentro de mi proyecto. O sea, el salto a mí me gusta, ya ese salto existe, el salto como Mario, o como, qué sé yo, algún juego así. Yo lo voy a tomar porque a mí me gusta, lo voy a robar, ¡pa! Y lo pongo en mi juego. Después digo, ok, mira, a mí me gusta cómo dispara Mega Man, ok, déjame tomar el disparo. Wow, me gusta la historia de la leyenda de Zelda. Déjame copiar esa historia y la voy a poner en mi juego. Me gusta, qué sé yo, como se ven los gráficos de Ori and the Blind Forest. Ok, me gusta esos gráficos. Déjame ver si hay un amigo que me pueda hacer esos gráficos. Me gusta, ¡plá! Y le pongo esos gráficos. Entonces, esa combinación de cosas es lo que hace que el juego sea auténtico. O sea, que sea lo que yo quiero que el juego sea, lo que a mí me gusta. No tiene que ser totalmente innovador. No sé si ustedes conocen un juego llamado Shovel Knight. Shovel Knight, ese juego, si ustedes se fijan, no es innovador. O sea, el juego no tiene, digamos, nada nuevo, por decirlo así. Pero el juego es muy auténtico. O sea, él incluye cosas, o sea, todo lo mejor, por decirlo así, del Nintendo, desde la consola NES, y lo pone ahí. Y lo adapta un poquito a la nueva generación. O sea, fíjense que la pantalla widescreen, todo eso. Entonces, la idea es esa, sean auténticos. O sea, no se trata de ser original, sino de ser auténtico. Entonces, ya con eso concluyo la primera parte. Eh, Ahora vamos a la segunda. O sea, para nosotros poder eh, coger cosas, ¿verdad? Qué sé yo, inspirarnos en algo. Por ejemplo, yo conozco esta silla, yo sé que la silla tiene patas, yo sé que la silla tiene color. Si yo quiero inspirarme en esta silla para hacer otra cosa, yo lo que tengo que hacer es dividirlo en sus partes. O sea, yo sé cuáles son las partes, las características de esto, y yo sé qué características puedo yo coger de ahí. O sea, yo elijo, ¿verdad? Pero primero tengo que conocer las partes para yo poder elegir. Entonces, hay un framework dentro del desarrollo de juego que se llama MDA Framework, que es Mechanics, Dynamics and Aesthetics. La idea es que las mecánicas son las reglas del juego. Se refiere a, ustedes por ejemplo, lo que son programadores, sería como el código fuente o lo que se supone que la aplicación debe de hacer. La dinámica del juego describe las mecánicas actuando en los inputs del jugador y
y entre ellas mismas, o sea, entre las mecánicas en el tiempo. En otras palabras, lo que la dinámica describe dentro de este framework es cuando tú le das a jugar, a play, y que el juego arranca, todo lo que ocurre, ¿verdad? Todo lo que ocurre en el tiempo. O sea, primero pasó esto, luego esto, luego esto. Eso es lo que describe. O sea, ya cuando está corriendo. Es como en una aplicación, es lo que le llaman el runtime, tiempo de ejecución. Por último, está la estética, que se refiere a la experiencia de juego. Y eso es como la reacción emocional que tiene el jugador al jugar el juego, que es básicamente la experiencia. La experiencia de juego es cuál es la reacción emocional que yo como jugador tengo cuando estoy experimentando el juego que ustedes están haciendo. Entonces, con respecto a la estética o a la experiencia, se ha descrito, ¿verdad? 8 sensaciones, ¿verdad? 8 experiencias diferentes, que son sensaciones, son juegos como sense pleasure, o sea, como placer, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si el jugador ve un efecto gráfico, lo que pasó hace un rato, cuando ustedes vieron los efectos gráficos que presentó Ashley, se sintieron bien, o sea, dijeron, wow, qué chulo está. Entonces, esa sensación, el juego puede proveer eso. Si, por ejemplo, el audio del juego es bueno, te permite como sumergirte en la experiencia, sentir que de verdad tú estás yo está caminando por la selva y tú pisas y tú oyes como que los pies suenan como que están en un charco de agua. O sea, eso te gusta, te agrada. Entonces esa sensación de placer la probé en los juegos. ¿Verdad? Esa experiencia, el nombre de esa experiencia dentro del framework es sensación. Por otro lado tenemos fantasía. Fantasía es todo lo que el juego hace que te hace creer que tú estás ahí viviendo ese universo. Por ejemplo, si yo estoy jugando un Call of Duty, que yo siento que yo soy un agente, un soldado, o incluso en un juego de carrera, que yo siento que yo soy un corredor de carrera, voy rápido, o en un juego de deporte. Es creerme la fantasía que me están proveyendo ahí. Si hay, por ejemplo, qué sé yo estoy jugando un juego y de repente un FPS, ¿verdad? Estoy disparando y de repente viene y me pasa un payaso o aparece algo como física que es como imposible, donde el juego ya me han vendido todo el tiempo dentro del juego, como que el juego es realista, y de repente me ponen algo que me saca de la fantasía, pues ya entonces está fallando. Entonces, bueno. Por otro lado tenemos narrativa, juego como drama, o sea, eso es que la historia del juego sea buena o que me haga querer seguir, saber qué va a pasar después. Básicamente es eso. Entonces, los juegos que proveen eso tienen una fuerte experiencia de narrativa. El otro es challenge, que es juego como secuencia de obstáculos, vamos a decirle. Eso es que le provee al jugador ese deseo de ese máster de los retos que se le presentan. Los retos pueden ser tanto puzzles como también de habilidad. Por otro lado tenemos el de Fellowship, que eso es juego como framework social. Los juegos, por ejemplo, de ahora, todos los juegos que se juegan online, que tú juegas con otras personas, los juegos de Facebook, caben dentro de esa categoría, que son juegos que brindan esa experiencia social. Discovery es otro tipo de experiencia, que es cuando el juego te pone como ¿cómo tú dices? Uncharted territory, territorio no explorado. Entonces, eso puede ser o el territorio físico, como también puede ser, por ejemplo, que tú descubras una nueva arma o encuentres alguna mecánica nueva dentro del juego. O sea, todo lo que te lleve como a descubrir algo forma parte de esa experiencia de descubrimiento. Aparte de ese, también tenemos expresión. Juegos como Minecraft, donde tú construyes cosas, juegos como Mario Maker, por ejemplo, que tú construyes cosas. Incluso las secciones, por ejemplo, de customización de tu personaje forman parte de esa experiencia de expresión. Y luego tenemos sumisión, que eso es esos juegos como que tú le estás dando y tú no sabes realmente por qué tú lo estás jugando, pero es tan placentero que tú te quedas ahí como que... Eso es sumisión. O sea, tú como que juegas por jugar. O sea, no es tanto, no es que hay reto, no es que agradable hacer esto. Entonces, esas son las diferentes partes, ¿verdad?, en las que tú puedes dividir un juego. Entonces, ya teniendo las partes, ya sabiendo que si yo veo un juego, yo sé que ese juego me gusta la experiencia, wow, yo quiero que el juego mío sea
de exploración. Déjame buscar un juego que tenga una buena exploración y que tenga esa experiencia, ¿verdad? Sea buena, que me guste. Yo trato de analizar qué dinámicas dentro de ese juego, o sea, qué secuencia de cosas son las que producen esa sensación de que el juego, esa sensación agradable de exploración. Y entonces yo copio esas dinámicas, copio esas cosas y las pongo en mi juego. Y luego las combino con otra cosa, pero eso lo veremos ahora mismo un poquito más adelante. Entonces, la idea es esa, yo sabiendo las partes, ahora yo puedo ver los juegos, dividir las partecitas que me gustan y entonces robarme eso. Y ahora yo lo pongo en mi juego. Entonces esa es la idea. Vamos a ver ahora rápidamente dos técnicas creativas que a mí me gustan muchísimo. Una de ellas es False Faces y la otra se llama Scamper. Entonces vamos a verla ahora rápidamente. False Faces es una técnica que lo que hace es que tú, al elemento que tú quieres analizar, tú le saca cuáles son sus assumptions, sus suposiciones, cuáles son las cosas que están supuestas en él. Por ejemplo, en el ejemplo de la silla, nosotros vemos que la silla, podemos analizarla. ¿Para qué sirve una silla? Para sentarse, perfecto. Entonces lo que hacemos es ahora que invertimos esa afirmación, invertimos esa asunción. Bueno, las sillas son para sentarse. Si las sillas no son para sentarse, ¿para qué sirven? Para dar sillazo, ya tenemos un nuevo uso de la silla. Para dar sillazo, ¿qué otro uso podemos darle si no fuera para sentarse? Ajá. ¿Cómo es? No, que no escucho. Usarla de mesa, le pongo flores arriba, la uso de mesa. O sea, pero se entiende la idea, o sea, es simplemente cuál es lo que se supone que hace esto y lo volteamos, o sea, lo invertimos. Por ejemplo, en un juego, díganme, menciónenme un juego, el que ustedes quieran. ¿Cómo es? Zelda fue. Zelda, Breath of the Wild, ok. Algo, por ejemplo, que se asuma que es de Zelda. Alguna asunción, o sea, algo que ustedes saben. Ok, Zelda, en los juegos de Zelda siempre pasa esto. Siempre hay una espada. Ok, perfecto. Entonces, Zelda, ¿verdad? Trata sobre un Link. Link es un... ¿Qué sería Link? Link es un qué? Un guerrero, bien. Entonces, ¿qué tal hacer un juego de un guerrero que no tiene espada? ¿Cómo sería eso? Quizás Shovel Knight es un ejemplo de eso, que él tiene una pala. Tal vez ellos pensaron eso y dijeron, ¿y si no fuera una espada? ¿Y si fuera otra cosa? Vamos a poner una pala. Entonces, ¿cómo es? Bomberman, un supuesto, una assumption de Bomberman, ¿qué sería? La bomba, ok. O sea, Bomberman se supone que tiene que tirar bombas para poder, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Bomberman no pudiera sacar las bombas? Aunque tuviera bomba en el juego, pero no pudiera ponerlas él, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una forma, un método, ¿verdad? Para nosotros salirnos un poquito de cómo forzarnos a pensar como fuera de la caja, como out of the box. De manera que eso que nosotros tenemos predefinido, las cosas son así. Ok, ¿qué pasaría si no fueran así? Entonces nos forza a salirnos un poquito. Entonces, yo quiero mencionarles ahora otra técnica que se llama Scamper. Scamper es ¿cómo que se dice? Cuando tienes una palabra y dice un acrónimo. Entonces, significa la S de sustituye, la C de combinar, la A de ajustar, M es modificar, la P de poner en otro uso o usar de manera diferente, la E de eliminar y la R de revertir, reversa, ¿verdad? Entonces vamos a verlo cada uno. La de sustituir es traer como, bueno, como traer otro punto de vista, otra forma diferente, que sea equivalente al punto que se está utilizando en el momento, o sea, sustituirlo por otra cosa. El de combinar, eso es, qué sé yo, agregar cosas diferentes dentro de ese mismo contexto, ¿verdad? Que se está usando. El de ajustar sería como identificar formas para construir eso que se está haciendo, ¿verdad?
de una manera más flexible y ajustar el material. Entonces tenemos modificar, que también puede ser magnificar y minimizar. Eso es cambiar el tópico o lo que sea que se está haciendo, ¿verdad? Para hacerlo, hacer la idea más grande o más pequeña. Poner en otro uso. Eso es identificar posibles escenarios y situaciones donde ese tema, ese tópico, ¿verdad? Se pueda ser utilizado. Eliminar. Eso es remover ideas o elementos de ese tema o ese tópico. Y por último, el de revertir. Eso es como sacar un nuevo concepto del concepto original. Algo que quería mencionarle con respecto al de eliminar, esa técnica es quizá una de las más, no sé si simple o sencilla, pero es bien utilizada, bien común. Y es, por ejemplo, ustedes tienen un juego, no sé, mencionen algún otro juego diferente al que ya habían mencionado. Minecraft, perfecto. En Minecraft tú tienes, qué sé yo, alguna característica de Minecraft. Construir, alguna otra. Minar y pixelar. Esa está interesante. Vamos a ver, vamos a coger pixelar primero. ¿Qué pasaría si yo en Minecraft elimino el pixel art? O sea, bueno, ya ahí yo puedo poner otro tipo de gráfico. ¿Cuál fue la que mencionaron antes? Minar. ¿Qué pasaría si en Minecraft yo elimino el minar? ¿Qué juego yo tendría? ¿Qué fue la otra cosa que mencionaron? Construir. ¿Qué pasaría si en Minecraft yo elimino la construcción? ¿Verdad? O sea, ¿qué juego yo tendría? Entonces, fíjense cómo yo, tomando la palabra eliminar, yo puedo empezar a obtener ideas diferentes sobre el juego o sea, ideas de juego, ¿verdad? Y así con cada una de ellas, cada una te puede servir para tú, eh, como de construir el objeto donde tú estás tomando inspiración y crear entonces algo nuevo a partir de ahí. Entonces, yo quiero enseñarle ahora rápidamente cómo yo personalmente utilizo todos estos conceptos. Es como un wrap-up, un resumen, ¿verdad? De todo. Yo tengo este canvas, yo le llamo el Game Ideation Canvas. La idea es la siguiente. De este lado tenemos ¿cómo es que le llamamos? La cuenta de la creatividad. O sea, cada una de estas cositas vienen siendo las cosas que yo me robé. Por ejemplo, me gustó esta película, yo quiero la historia de esa película, o me gustó la emoción que yo sentí en tal película, pues eso yo lo voy a tomar y lo voy a poner aquí. Entonces, estas tres cositas que están aquí son el Mechanics, Dynamics y Aesthetics. Entonces, la idea es que de cada una de las cosas que yo voy a tomar inspiración, yo voy a dividirlas en qué día de aquí yo puedo sacar como mecánica, qué día de aquí yo puedo sacar como dinámica, qué día de aquí yo puedo sacar como experiencia. Luego, yo voy a usar un proceso de transformación, que fue lo que ya vimos aquí. Vimos el scamper y vimos también el false faces. Entonces, yo voy a usar un proceso de transformación para tomar esa idea y convertirla en algo diferente, transformarla, ¿verdad? Y luego, al final, yo en el juego nuevo que quiero hacer, yo voy a poner aquí mis mecánicas, mis dinámicas y mi estética que yo me tomé, ¿verdad? Y transformé desde mi cuenta de la creatividad. Entonces, por ejemplo, un juego que yo estoy haciendo es un platformer, pero no, es más o menos un Metroidvania. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, y yo estoy tomando inspiración de estos Voltron, que es la serie, no sé si la vieron en Netflix. Yo estoy tomando inspiración de ahí. Blaster Master es un juego que me gusta mucho también, de Nintendo, de NES. Ahora mismo hay uno que se llama Blaster Master Zero. Sé de que a mí no es que me fascine ese juego, o sea, me gusta, pero es como que yo siento como que la secuencia de Blaster Master no ha sido, como que no ha aportado nada nuevo realmente. Entonces, como que yo quisiera hacer algo que sea un poquito diferente. Entonces, hay una serie que daban antes cuando yo era pequeño que se llamaba Saber Rider. También hay algunos elementos de ahí que quiero tomar. Y del juego de Ori. Entonces, vamos a verlo por partes. De Voltron. A mí me gusta me gustó la historia, me gustó como la secuencia, el plot de cómo se dieron las cosas. Entonces yo voy a tomar eso. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo no voy a tomar la historia tal cual, porque yo no quiero, ¿sabe? Que digan, Marco es un copypasta, sino que yo voy a tomar esa historia, ¿verdad? Voy a sacar los pedazos. Para eso, tú sabes, es bueno tú aprender un poquito sobre
cómo se crean las historias, qué es lo que es el plot y todo ese tipo de cosas, para tú poder por lo menos extraer de ahí. Pero bueno, independientemente de eso, la idea es que yo voy a extraer del el plot de esa serie y voy a tomar solamente los aspectos que yo considero importantes y luego voy a rellenar con cosas mías, ¿verdad? O sea, va a ser mi historia, la historia que yo quiera contar. Entonces, ya esa historia yo la tomo y la pongo aquí como parte de la experiencia del juego. Luego, yo tomo el juego Blaster Master y la serie de televisión Saber Rider. De Blaster Master yo tomo que es un tanquecito, el tanquecito puede disparar y todo eso. Y de Saber Rider, ellos tienen, hay un robot, una serie como mecha y todo eso, pero ellos tienen unas naves donde cada uno de ellos se montan. Entonces yo quiero tomar esos vehículos y combinarlos con la mecánica principal de Blaster Master. Y ahí yo voy a tener una mecánica donde yo pueda tener el vehículo principal, pero yo pueda también cambiar entre un vehículo y el otro. Entonces yo estoy combinando el juego que a mí me gusta, el juego de donde yo me estoy inspirando, ¿verdad? Con una serie de televisión. En la serie de televisión no tiene mecánica, pero de ahí yo tomo la idea, qué chulo, ellos tienen diferentes vehículos, yo quiero usar diferentes vehículos en mi juego. Entonces ahora yo combino esas dos cosas y la convierto en una mecánica nueva, la mecánica de cambiar de vehículo. O sea, poder cambiar entre el tanque, un avión, un robot, etc. Entonces ya yo tengo esa mecánica ahí y la agrego a mi juego. Entonces luego de Ori, yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, la secuencia, alguna secuencia, hay algunos espacios dentro del juego, o digamos un poquito del diseño de niveles, que me gusta cómo se sienten. Entonces yo voy a tomar esa dinámica, la voy a combinar, aunque no lo puse aquí, la voy a combinar con otras cosas dentro del juego mío, y entonces ya yo tengo esa dinámica. Entonces, al final yo voy a tener un juego que va a ser una combinación de todas las cosas que a mí me han gustado, que yo he visto, que yo he vivido. No va a ser 100% original en el sentido de que yo estoy tomando cosas ya existentes. Pero de seguro mi juego, yo espero, ¿verdad?, que sea un juego auténtico. Entonces, nada, aquí está la referencia de las cosas que yo había mencionado. Yo tengo planes de subir la presentación a la comunidad, ¿verdad? Es un drive, yo lo subo, ¿verdad?, y compartirlo para que ustedes puedan verlo. Y nada, si tienen alguna pregunta. Sí, realmente. Y ahora que tú mencionas eso, hay una parte bueno, de todo el desarrollo de juegos, que es la parte de marketing. Por lo general uno cree que marketing es promoción. Ok, marketing, bueno, cuando yo termine mi juego, yo voy a buscar a alguien de marketing para que me lo promocione. Y no, marketing realmente tiene que ver más con el analizar eso que tú estás mencionando. Si yo estoy haciendo este juego y yo tengo, qué sé yo, estas características que yo quiero ponerle al juego, ya yo tengo, por ejemplo, Voltron, yo tengo Blaster Master. Yo puedo, por ejemplo, en Steam buscar cuántas personas han descargado el juego de Blaster Master. Y yo puedo tener más o menos un estimado de cuántas personas les va a gustar experimentar con esa mecánica que yo estoy agregando. Y eso es marketing. Entonces, es importante, si ustedes tienen amigos que trabajen con marketing, ese tipo de cosas, traten de convencerlo para que se unan a su equipo, porque eso va a ser muy, muy bueno. Entonces, otra pregunta que tenemos por aquí. O sea, yo no sé si te has visto juegos de NES, que siempre son chinos. Ok. Esos son juegos bootlegs. Ese es un ejemplo de creatividad con respecto a lo que usted está explicando. No, porque ahí lo que tú tienes es de seguro un reskin. Quizá la única, quizá la única creatividad que tuvo el chino ahí fue de cómo hackear el sistema, o quizás de ponerle gráfico nuevo, como que en vez de poner una manzana, ponerle un tomate. Y esa fue su creatividad, tú sabes. Pero al final de cuentas, lo que separa un juego, que hace que se sienta diferente de otro, es que tanta variación tú le hagas sobre el otro juego. Pero siempre hay cosas similares. De hecho, los jugadores necesitan eso. Cuando tú haces un juego totalmente nuevo, el jugador lo que hace es que dice, ¿cómo yo juego esto? No sabe cómo jugar, no está acostumbrado a ese sistema, ¿verdad? Entonces hay que educar al jugador para que aprenda a jugarlo. Y eso a veces puede ser hasta un problema. En cambio, cuando tú tienes un sistema, como quien dice, el esqueleto de tu juego ya está establecido. O sea, por ejemplo, yo tomo como base un platformer. Pero mi juego es platformer, tú saltas, tú disparas, pero entonces todo lo otro va a ser, digamos, diferente. Los niveles van a ser diferentes. La manera de tú
enfrentar los retos va a ser diferente, van a haber mecánicas que son diferentes, tú sabes, o sea, la innovación es pequeña, o sea, no tiene que ser un salto cuántico de, hay un platformer y ahora es otra cosa diferente, sino que puede ser dentro del mismo género, tú hacer una pequeña innovación que haga que se sienta diferente y ya con eso se siente un juego, ¿sabes? Diferente. ¿Qué es lo que uno debe buscar? O sea, la creatividad, yo diría que tiene diferentes como grados. Entonces, yo no sé si la palabra correcta sería decir la creatividad en este caso. Pero en el tema que tú mencionas, ¿verdad? Esos chinos no están siendo muy creativos. ¿Alguna otra pregunta? No. Allá, exacto. No sé si sale un poco del proceso creativo del tema, pero yo quería saber cómo uno, después de que ya tiene ese proceso más o menos ensamblado, como usted puso ahí, cómo uno ya como para ese proceso y no se vuelve súper creativo y o sea, no se vuelve como que sigue añadiendo cosas. O sea, Ujú. como que cuando uno dice, bueno, ya tengo que probar algo para ver si realmente la idea funciona y, y así, o sea, ¿cómo probar eso? Ese proceso, cuál es su Ok. experiencia en esa parte? Ok, ok. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y sí, está totalmente dentro del tema. Sucede lo siguiente, cuando tú estás produciendo un juego, o sea, eso ya cae dentro de producción. Hay un concepto o una palabra que yo he escuchado últimamente que le llaman product como producción y diseño, o sea, van muy de la mano. O sea, mientras tú estás diseñando, tú estás haciendo, por ejemplo, prototipo. Una de las cosas que se utilizan en la industria, que son como fuertes, prototipo rápido. ¿Cómo tú puedes, esa idea que tú tienes, hacer algo rápido que te permita validar si realmente funciona o no, si va a ser divertido o no? Entonces, lo que uno hace es, ya a nivel de producción, uno dice, tú puedes decir, por ejemplo, yo voy a durar 3 meses haciendo mi juego, o 6 meses haciendo mi juego. Ya tú tienes una fecha límite. Tú dices, bueno, yo voy a durar, son 6 meses, yo voy a durar, qué sé yo, 15 días o algo así, definiendo la idea, una semana o 2 semanas. Por lo general es como una semana definiendo la idea solamente, haciendo un análisis de mercado, buscando ideas que tú puedas combinar, buscando el mercado, bueno, estas ideas que yo quiero poner aquí en el juego, hay gente que le gustan ese tipo de mecánicas, pues, o si tú estás haciendo un juego totalmente innovador, tú vas a poner las mecánicas que te dan la gana, decirlo así, pero tú defines un tiempo para tú hacer eso. Después que tú terminas de hacer de rellenar, de poner las ideas, ya tú tienes la idea, viene entonces un periodo para tú hacer prototipos, o sea, para tú validar si esa idea va a funcionar, si va a ser divertida. Entonces tienes opciones, por ejemplo, de hacer prototipos físicos, que tú haces como quien dice un juego de mesa, rápido, con un grupo de personas, para probar. Y ahí mismo, mientras están probando, de una vez, si hay alguna mecánica que ustedes sienten que no es divertida, que es como aburrida o lo que sea, la pueden cambiar ahí mismo. Entonces eso te permite explorar diferentes ideas en un ratito. Después tú puedes hacer prototipos físicos, que son programas o juegos, que lo único que hacen es como algunas de las ideas que tú quieres validar, que se validen, pero no es como un juego completo, sino es solamente para probar, tú sabes. Se enfoca solamente en las cosas principales, en los core mechanics que tú quieres probar. Y después que tú tienes eso definido, ponte tú que ya tú duraste un mes en eso, pues entonces ahora viene producción y ahora ya tú continúas, ya tú tienes asegurado cuál es el juego que tú vas a hacer y ya ahora tú continúas haciendo ese juego hasta que termine el tiempo. Entonces, más o menos esa es la idea. No sé si ahí respondí tu pregunta. A veces no se lanza un juego porque uno no lo siente completo. Ujú. Y siempre es bueno uno lanzarlo, quizás no con todos los mundos que uno quisiera tener o no con toda la perfección y uno ir perfeccionándolo mediante la marcha, mediante también el feedback de los usuarios. Oye, eso que tú estabas diciendo, yo creo que eso es un mito de, no, el juego mío no está listo, yo no lo puedo sacar. De hecho, uno debe aprender, eso es algo que se recomienda, uno debe de aprender a sacar juegos constantemente. Hay una técnica que por lo general uno no la conoce, pero la voy a mencionar ahora, y es que yo quiero, por ejemplo, hacer un juego que yo voy a durar un año haciéndolo, pero en un año, cuando yo vengo a darme cuenta, el juego que yo estoy haciendo realmente no funciona, a la gente no le gusta, o sea, perdí mi tiempo. Entonces, la técnica es que en vez de yo durar un año entero haciendo mi juego, hacer lo que hicieron la gente de Rocket League.
Ellos primero hacen un pequeño juego y lo sacan. Y con ese juego aprenden, o sea, hacen el proceso completo de completar un juego y sacar al mercado. Y con eso ellos aprenden si a la gente le gusta, en vez de durar un año entero, duran, qué sé yo, 3 meses o 6 meses. Y ya en ese tiempo pueden aprender si a la gente le gusta, si el proceso de marketing es bueno, sobre la producción del juego, si realmente ellos están produciendo a la velocidad correcta, si tienen que cortar cosas, features, todo eso lo van a aprender, si ellos están estimando correctamente el tiempo, si no. Entonces, tú puedes hacer una proyección, decir, mira, yo el juego que quiero hacer, yo voy a durar, ponte tú, 2 años haciéndolo. Pero en ese tiempo yo voy a sacar 4 juegos. Y en cada juego yo voy a poner una de las mecánicas que yo quiero poner en mi juego final. Entonces yo saco un juego que tenga estas mecánicas. Después más para adelante, 3 meses más para adelante o 6 meses más para adelante, saco otro juego con estas mecánicas. Y después más para adelante otro juego con esta mecánica. Y después al final saco un juego que lo tenga todo. ¿Verdad? Pero en el proceso ya yo aprendí en 3 ocasiones el proceso completo para yo producir un juego. Bueno, entonces, no sé si ahí te respondo. Tú puedes, por ejemplo, comenzar con 10 mundos y luego entonces en la marcha ir agregándolo y actualizándola. Exacto. O sea, para uno no querer tener los 100 mundos completos para luego lanzar el juego, sino en la marcha uno ir trabajando. Exacto. En el caso, por ejemplo, tú sacas un juego, ese juego tiene 10 mundos, tú quieres que sean 100, pero tú solamente pudiste hacer 10, tú lo sacas con 10. Y ahí tú vas a empezar a aprender. Luego en el siguiente, si tú quieres, tú con ese aprendizaje del primero, tú tienes 2 opciones. Si tú descubres que ese juego a la gente no le está gustando, tú dejas ese juego engavetado por ahí hasta que se te ocurran mejores ideas y entonces trabajas en otro juego. La segunda opción es, a la gente le está gustando o tú sientes que ese juego pudiera ser mejor si tú le agregas tal o cual cosa, pues entonces tú sigues trabajando en eso y le agregas los otros 10 niveles que faltaban o le agregas aquellos 20 niveles, lo que tú puedas hacer. Entonces ya ahora tú vas a tener un segundo juego que va a tener 20 niveles diferentes. Entonces eso es más o menos la técnica. Incluso esos primeros 10 niveles que tú hiciste aquí, cuando tú hagas el segundo, tú le vas a hacer variaciones y posiblemente sean mejores todavía. Entonces te conviene hacerlo. No sé si, déjame ver qué hora es. Creo que nos quedan 5 minutos, algo así. 2 minutos. Si tienen alguna otra pregunta, pero que sea corta para que en 2 minutos se responda. Ahí tenemos una. Que constantemente en 2 años yo vaya sacando juegos y yo vaya aprendiendo. Esto no podría provocar en el público como que se canse de mí, de mis juegos. Porque se ha visto como, por ejemplo, grandes industrias como Assassin's Creed por parte de Ubisoft y Call of Duty han decaído un poco porque constantemente, cada año, sacan una secuela y los jugadores como que se fueron ya cansando de la saga. Sí, entiendo. Bueno, no sé ahí. O sea, estamos hablando de Ubisoft, es una empresa grande, ¿verdad? Que tiene experiencia, tiene un público, tiene fans. Y estamos hablando de nosotros, los indies, los que estamos aprendiendo ese juego. Entonces, el público que va a ver tu juego es un público que está buscando juegos indie, ¿sabes? No está buscando un juego grande, una secuencia así. En el caso de nosotros los indies, yo creo que ese proceso funcionaría un poco diferente. Y la otra cosa es, aunque tú entiendes, por ejemplo, que el público pudiera cansarse, ahí está la decisión tuya como desarrollador independiente, cómo tú le agregas algo para que no se canse. Entiendo yo que si tú, por ejemplo, en un año, o sea, me lo estoy imaginando de esta manera para evitar, por ejemplo, eso que tú mencionas. Yo en un año no, vamos a decir en 2 años yo quiero hacer un juego. Entonces, y ese juego vamos a decir que es un platformer, un Metroidvania, ¿verdad? Yo quiero hacer algo parecido a Ori and the Blind Forest, por ejemplo. Pero en los primeros 3 meses yo trabajo en un juego y ese juego va a ser un platformer que nada más va a tener, qué sé yo, puzzles. O no, puzzles es muy complicado para hacer un primer juego. Vamos a decir que sea... Ustedes conocen un juego que se llama V. Son 6 V una tras la otra. Ese juego es como un Metroidvania, pero tú no puedes ni disparar ni puedes saltar. Ellos quitaron esas 2 mecánicas. Entonces, lo único que tú haces, tú le das un botón y él cambia de gravedad. Tú le das, y él, ya, o sea, él se voltea, está como una nave espacial. Ese juego para mí es como lo más básico de lo más básico, o sea, programarlo es súper fácil, como quien dice. Pero el juego es bien interesante, o sea, tú puedes, por ejemplo, tomar esa idea y hacer un jueguito así tan básico, y ese es tu primer juego, y ya con eso tú estás aprendiendo.
La estrategia, por ejemplo, al principio no necesariamente de ganar dinero, tú puedes sacarlo simplemente para explorar el mercado, para conseguir fans, etcétera, etcétera. Luego, en un segundo juego, tú puedes agregarle, por ejemplo, la mecánica de disparo o la mecánica de, qué sé yo, de que tú puedas saltar. Entonces ya, ahora que tú haces el segundo juego, con esa mecánica, tu juego se va a empezar a sentir un poco diferente, hazlo con gráficos diferentes también, para que se perciba diferente. Quizá tú puedas agregar algo nuevo, alguna mecánica nueva, y ponerle en Steam, por ejemplo, etiquetas diferentes, de manera que otro público diferente pueda verlo, pueda encontrarlo. Entonces, es muy probable que otras personas lo vean. También la otra cosa es la cantidad de gente que va a ver tu juego. Posiblemente los que vean el primero sean un grupo y los que vean el segundo sean otro grupo diferente. Porque es que tu juego no va a alcanzar la cantidad de gente que alcanza, ¿cómo se llama? Assassin's Creed. Sino que va a ser un público mucho menor. Entonces, yo creo que eso no debería de ser una preocupación para un indie al principio. Y por otro lado, como cada uno de los juegos tú vas a agregarle mecánicas diferentes, vas a hacer cosas diferentes. O sea, tú no estás haciendo un clon del anterior, sino que tú estás haciendo una variación del anterior. Que tú estás incluso, va a haber uno que se va a sentir, tú por ejemplo, yo estoy haciendo un platformer, a uno yo le pongo puzzles y solamente tiene eso, y al otro yo le pongo acción. Y ya son dos juegos que se sienten diferentes. Y hay otro que yo agarro y le pongo un nivel grande o un nivel que vaya en secuencia y otro yo le pongo un nivel que sea enredado, como un Metroidvania. Y yo tengo dos experiencias diferentes, bien enfocadas cada uno. Se va a percibir como juegos diferentes, tú ves. En medio de la historia tú puedes crearte otro tipo de mecánica diferente y solamente para explorarlo. Un juego que no tenga nada que ver, en mi caso, que no tenga nada que ver con los Metroidvania, que tenga que ver quizá con otra cosa. Entonces yo hago ese otro juego y lo pongo ahí en el medio. Entonces es como, ¿sabes? Practicar ese proceso hasta que uno como que adquiera la habilidad de sacar juegos, a entender qué es lo que el mercado quiere o cómo encontrar fans, todo eso. Entonces no sé si ahí logré responder más o menos la pregunta. Ya como quiera estamos corto de tiempo, yo voy a estar allá afuera, bueno, entre afuera y adentro. O sea que cualquier cosa pueden acercarse a mí si tienen más preguntas. Y nada, muchísimas gracias.